Buenos días, muy buen día, benvindos, benvindas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas, los que estáis aquí y los que nos seguís a través del streaming. Por cierto, hay una traducción simultánea español-portugués a vuestra disposición aquí en la sala. Si alguien la necesita, nuestro personal técnico os la facilita. Los que os conectáis a través de Zoom, basta con clicar en el botón interpretación, ¿vale? Y escoger el idioma. Hoy es 21 de septiembre, hoy es Easy Day, es Día de la Cooperación Europea. Con él se recuerda algo que ya sabemos, que los resultados son mejores cuando unimos fuerzas. Y durante este día hay cientos, miles de iniciativas por toda Europa que destacan la importancia de cooperar. Este evento es uno de ellos. España y Portugal comparten 1.214 kilómetros de longitud en la frontera, en la denominada raya o raya. Como decíamos antes, es una de las más largas y más antiguas de toda Europa. Y son muchos los retos a los que obligatoriamente nos tenemos que enfrentar juntos. Uno de los más urgentes, claro, es la lucha contra el cambio climático. De hecho, nuestros estados están entre los más vulnerables de la Unión Europea, porque los fuegos no entienden de fronteras administrativas y nosotros compartimos un mismo paisaje, una misma orografía, de ahí la imperiosa necesidad de colaboración y el proyecto que hoy nos trae hasta aquí, el FAIRPOC-TEP. Con el reto de la cooperación transfronteriza, organizado por FEUGA en colaboración con la Universidad de Vigo y Finova y la participación del consorcio Interreg España-Portugal. Por eso ahora tiene la palabra Nuria Rodríguez, directora de Innovación y Proyectos Europeos de FEUGA. Bienvenida, Nuria. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que estáis aquí en presencial y los que estáis conectados online. Y bueno, como comentabas, estamos organizando esta jornada en el marco del Día Internacional de la Cooperación Europea, del cual FAIRPOC-TEP es un buen ejemplo. Es un proyecto impulsado por la Junta de Andalucía y queremos dar las gracias especialmente a la Universidad de Vigo y a Finnova, que nos han ayudado a organizar esta jornada. Comentar que FEUGA está detrás de la organización de esta jornada, de este evento, por su labor de apoyo a las actividades de comunicación, formación y capitalización de resultados del proyecto FAIRPOC-TEP, lo cual se enmarca claramente en nuestra labor de agente de transferencia de conocimiento, tanto en Galicia, donde llevamos más de 40 años facilitando la relación empresa-universidad, como a nivel internacional, donde participamos en más de 35 proyectos de cooperación europea con esta labor, ¿no?, de transferencia de conocimiento. Y bueno, no quiero robaros más tiempo porque bueno, a continuación nos va a dar más detalles del proyecto FAIRPOC-TEP nuestro compañero Francisco Senra y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Nuria. FAIRPOC-TEP, fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para generación de empleo rural post-COVID. 21 socios de uno y de otro lado de la raya. 3 objetivos muy claros: identificar las zonas estratégicas de gestión, fomentar la inversión pública y privada y educar a la población fija y ocasional. Son casi ya 2 años y medio de trabajo que están a punto de concluir. Y sobre estos 3 objetivos y todo lo que se ha conseguido nos va a hablar ahora online el jefe de área Análisis y Gestión del Conocimiento de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Buenos días, bienvenido. Tiene la palabra Francisco Senra. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, pues un placer, muchas gracias por la invitación. Intentaré de alguna forma... ¿me confirman, por favor, que pueden ver la presentación? Pueden verla, ¿verdad? Entiendo que sí, que se acopla con la sala. ¿Qué hago? ¿Puede silenciar el micrófono de la sala? Ahora, perfecto, gracias. Bueno, como les decía, un placer por formar parte de la jornada. Más que bueno, hablar un poco de principales resultados, todavía estamos trabajando en ello. El proyecto es cierto que termina en diciembre del 2022, pero recientemente tenemos una resolución que nos ha permitido prorrogar el mismo en diferentes actividades hasta el mes de junio.
con lo cual ahí tenemos todavía por delante mucho trabajo que hacer. Yo quería dar una pequeña pincelada en cuanto a la contextualización del proyecto, un poco por hacer una pequeña referencia. De un vistazo, tenemos un poco una situación que muestra las diferentes gráficas con estadísticas del MITECO, un trabajo de educación forestal, en el cual vemos cómo históricamente el número de incendios, que es la línea esa azul, pues ha ido aumentando hasta que a partir de los años 98, 2000, pues ha habido una reducción muy importante en el número de incendios, mientras que la superficie afectada se ha visto claramente disminuida en cuanto a los dispositivos de extinción, principalmente no solamente del Ministerio, sino de las comunidades autónomas, pues empezaron a procesar en los años 94 en adelante. Sin embargo, el gráfico de la derecha nos muestra cuál es la incidencia en los grandes incendios. Mientras que el número de incendios iba aumentando hasta que en los últimos años la tendencia es a disminuir, la superficie de los grandes incendios ha ido en claro retroceso o disminución conforme esos dispositivos de extinción de incendios hemos sido capaces de ir apagando esos incendios poco a poco. Sin embargo, y teniendo en cuenta que las estadísticas grandes incendios son aquellos que superan las 500 hectáreas, esas fotos que mostramos en de arriba son incompletas. Nos fijamos en los gráficos de abajo, me permiten que hemos diferenciado incendios o grandes incendios por la superficie que afectan, porque no es lo mismo un incendio que está en 500 hectáreas o un incendio como son los de las barras amarillas que superan las 5.000. Hablando de grandes incendios que afectan todo el territorio y que realmente suponen una amenaza pues, para sus gentes y para la población, para lo que es el territorio en sí, por su impacto ambiental, ¿no? Entonces, si nos fijamos en los gráficos de abajo, vemos en las gráficas amarillas como aunque el número de grandes está disminuyendo con los gráficos de arriba que le comentaba, el número de estos incendios que superan las 5.000 hectáreas está claramente en aumento. Esa tendencia la vemos en el gráfico de la derecha, como desde el año 75 la barra amarilla recta indica cómo esos incendios van aumentando, pero si nos fijamos en los últimos años, concretamente en la última década, vemos que la presencia de esos enormes incendios de más de 5.000 hectáreas es cada vez mayor y está en aumento. Y las imágenes que hemos visto en esta campaña de incendios que estamos dejando, todavía el periodo de alto riesgo de incendios en Andalucía se extiende hasta el 15 de octubre. Pero vemos que la presencia de esos grandes incendios ha sido muy importante en muchas zonas del territorio peninsular, no solamente de España, sino también de Portugal, especialmente centro y norte, como ven en la imagen, con incendios realmente pavorosos, como el de la Sierra de la Culebra, con unas condiciones climáticas meteorológicas muy severas, con más olas de calor seguidas que ningún otro registro, y con condiciones en torno a los 40 grados en pleno mes de septiembre. Con lo cual, es cierto que tenemos una contextualización del cambio climático que nos afecta a todos a nivel global. Es cierto que los dispositivos de extinción se han profesionalizado en las últimas décadas y que hemos sido capaces de reducir el número de grandes incendios, pero también es cierto que con cada vez más presencia hay algunos incendios que son cada vez más devastadores, son cada vez más grandes. Y eso no se va a revertir con más dispositivos de extinción, con más esfuerzo en la extinción. Siempre la extinción va a ser la respuesta por parte del dispositivo, pero nunca va a ser la solución al problema. Y como parte de esa solución surge el proyecto FirePoster. Esa es la contextualización. Tenemos que trabajar en el territorio, tenemos que gestionar el territorio, prevenir grandes incendios en el paisaje, y eso se hace a través de esos tres principales objetivos que comentaba antes Nuria, en cuanto a la identificación de las zonas estratégicas de gestión, es decir, zonas donde queremos priorizar nuestras actuaciones, fomentar la inversión pública y privada con los equipamientos y servicios que forman parte del proyecto y educar a la población rural, tanto a la fija como a la estacional, sobre el riesgo de estos grandes incendios tan devastadores que son realmente los que nos perjudican a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico. Algunos números brevemente. Es un proyecto que si bien se dio de alta o comenzó en 2019, realmente trabajo efectivo operativo llevamos apenas 2 años y ahora con la prórroga a partir de hasta el mes de junio del 23. Un presupuesto de 5,6 millones repartido en 21 socios
tanto del lado de la raya hispano como portugués, como ven en la tabla. Esto supone una enorme oportunidad, una oportunidad única, compartir intereses y trabajar conjuntamente, no solamente a ambos países, sino con perfiles tan diferenciados como administraciones locales, administraciones regionales, centros de investigación, universidades. Realmente es una oportunidad el poder trabajar conjuntamente y poder abordar el problema y algunas soluciones desde un punto de vista integral. Pero también es un enorme reto, porque un proyecto tan corto en el tiempo, con tantísimos socios y con tantísimos, digamos, especializaciones dentro del consorcio, pues requiere un esfuerzo importante por parte de todos. No solamente la coordinación, que como comentaba, pues ostenta la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, competencias en medio ambiente, sino también por parte de todos los socios implicados. El proyecto FirePost-Test se distribuye, y en 2 minutos acabo, principalmente en un desarrollo de áreas piloto de las cuales 2 de ellas, la primera que es el círculo rojo y la cuarta que es el círculo amarillo, son transfronterizas, es decir, incluyen territorio a ambos lados de la raya. Y eso pues, permite de alguna forma a través de ella focalizar todas las acciones y estudios y análisis llevados a cabo por todos los socios dentro del proyecto en las diferentes actividades, se enmarca en cada una de ellas, lo cual le da una realidad al proyecto, intenta tocar tierra, queremos tocar territorio, queremos tocar personas y el área piloto es sin duda una oportunidad para poder avanzar en ese sentido. El proyecto, como otros proyectos del programa Interreg PostTech, se resumen en 6 actividades, de las cuales 5 y 6 son coordinación y comunicación, son comunes. Y en este caso, en FirePost-Test, pues trabajamos en una actividad que versa sobre el análisis del impacto climático, otra sobre la buena gobernanza a ambos lados de la raya, la tercera, formación y generación de empleo de empresas como parte de esa dinámica. La capitalización de resultados basados en experiencias previas también es fundamental. Y ahí tienen algunos de los resultados objetivos que pretendemos un poco avanzar en el proyecto, ¿no? Con diferentes inversiones y suministros que nos permitan de alguna forma llevar a cabo parte de las estrategias del proyecto. Insisto un poco en el concepto que el poder desarrollar estas acciones dentro del área, de las diferentes áreas piloto y con el consorcio que tenemos en mano tan atractivo, nos va a permitir de alguna forma avanzar y tener resultados muy interesantes que confiamos en que pueda ser extensible a una segunda ampliación del proyecto o algún otro proyecto similar que parte de las experiencias que estamos haciendo un poco entre todos. No he tenido demasiado tiempo, pero creo que me ha ajustado un poco al tiempo que me habéis dado. A partir de ahí, pues quedo a vuestra disposición por cualquier pregunta o consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Notaréis que a lo mejor en algún momento hay pequeños silencios, es el tiempo necesario para que pasemos del online a la sala. Muchas gracias, Francisco. FirePost-Tech es también el fruto de varios proyectos de los que se nutre, entre ellos FireRS y GEFRECON. Vamos a conocerlos ahora, si os parece. FireRS es el acrónimo de Wildfire Remote Sensing y tiene por objetivo proporcionar a las agencias de emergencia, a los centros de coordinación, a los equipos de extinción, una herramienta innovadora para la detección y la gestión del incendio mediante nuevas tecnologías. Por ejemplo, después de lo que hemos vivido este verano, tanto en España como en Portugal, ¿os imagináis poder hacer un seguimiento de esos frentes devastadores del fuego durante la noche? Bueno, pues tienen todos los datos sobre este FireRS los profesores e investigadores de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad de Vigo, Pedro Orjeira y Carlos Ulloa. Bienvenidos. Hola a los dos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a compartir pantalla para ver la presentación. Si me pueden confirmar si se ve más. ¿Sí? Bueno, creo que sí. Pues efectivamente, muchas gracias. Nos han llamado para hablar un poco del proyecto FireRS, que realmente es antecesor de FirePost-Tech, ¿no?
efectivamente en el proyecto FireProtect estamos desarrollando precisamente un sistema para el seguimiento de frente de fuego nocturno por medio de drones, utilizando también una creación sintética o una representación sintética del terreno por medio de inteligencia artificial. Lo que ocurre es que FireRS es precisamente el germen de FireProtect, por lo menos en lo que en nuestra parte se refiere, ¿no? Y además creemos que es un buen ejemplo de cooperación, y sobre todo cooperación internacional. Pequeño extra de dificultad. Solo hay que revisar la lista de para confirmarlo, porque por una parte tenemos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto, desde Portugal, el Centro Nacional de Investigación Científica de Toulouse, desde Francia, y la propia Universidad de Vigo, tanto un papel como participante como también como coordinador. Entonces, resumiendo, son 3 entidades, casi una 50 de investigadores trabajando cooperativamente desde 3 países distintos en un proyecto conjunto, en este caso pues orientado a la lucha contra los incendios forestales, algo de lo que en Galicia sabemos pues un pouquiño, ¿no? Como se suele decir. El proyecto tenía como objetivo crear un demostrador de una integración de tecnologías para ayudar a los medios existentes en la actualidad, en la observación y también en el seguimiento del fuego en incendios forestales. La filosofía es recoger datos reales de un incendio de forma automatizada en el lugar donde está sucediendo y poder también evaluar su propagación. Todo comienza con el descubrimiento de un incendio por medio de una red de sensores infrarrojos en el sistema de detección en tierra. Ese fue diseñado ex professo en el contexto de este proyecto. La información de ese fuego detectado en el monte, ese evento y la localización del mismo son enviados a un satélite, en este caso Lume 1, que también fue diseñado específicamente para esta misión, que recoge los datos del sistema de tierra y los envía a los demás componentes del sistema. De hecho, en primer lugar, para un poco por el eco. De hecho, en primer lugar lo envía a un centro de alerta y caracterización de incendios, el UCRS, que lanza los UAVs, unos drones, para realizar el seguimiento in situ. Recordemos que los incendios suceden donde suceden, a veces el acceso a los mismos no es trivial y acercarse al fuego es peligroso para las personas. Entonces, además, esos drones, con un software de simulación, también creado en el contexto del proyecto, pues realizan el cálculo de las rutas óptimas de vuelo de forma automáticamente para que los UAVs autónomamente puedan seguir al fuego. No solo donde se encuentran en el momento en que se ha detectado, sino donde un tercer software, también adaptado para este proyecto, predice que va a evolucionar. Es decir, hacia dónde se dirige el fuego, con qué velocidad, en función de diferentes variables. Y con los drones, pues se realiza el seguimiento de los mismos. Toda esa información se envía constantemente a un centro de seguimiento, aquí representado como SAOP, que podrá pues, no solo monitorizar las imágenes de la cámara, evolución del fuego, ubicación de los UAVs, de los drones, también está en contacto con los medios de extinción de incendios, conociendo también sus posiciones, etc. Los profesionales que realmente van a acudir para apagar ese desastre. Vemos aquí, pues, cómo nuestro satélite, que hemos llamado Lume, está en permanente contacto con los sensores en tierra. Cuando uno de ellos, o sus cámaras termográficas, detecta un potencial incendio, lo transmite directamente al satélite, que a su vez envía la información a nuestra estación de comunicaciones en tierra, en la escuela de Teleco en Vigo. ¿Vale? Esa información que se descarga desde el satélite hasta nuestra GS, nuestra Ground Station, esa estación en Teleco Vigo, se acaba diseminando por una serie de protocolos también diseñados ex professo en el contexto del proyecto al resto de los sistemas. Por una parte se almacenan en nuestra estación, después se reparten a través de una API creada para el proyecto, transmitiendo por servicios web a la flota de drones que realizarán el seguimiento del fuego y al Centro de Seguimiento de Incendios Forestales. En el demostrador del proyecto, una información que viajaba entre España, Portugal y Francia. Ese software de gestión de rutas que va a calcular la ruta óptima para realizar el seguimiento
en función de dónde sabemos que está el fuego en ese instante y dónde el software de modelado predice que va a evolucionar, pues va a intentar mantener al dron la mayor parte del tiempo volando. Todos sabemos que los drones no son especialmente, o no se caracterizan especialmente por volar durante mucho tiempo, si son de tamaño pequeño. Entonces, esa optimización de rutas es muy relevante para ir a mirar dónde creemos que el fuego va a evolucionar y confirmar si efectivamente eso se produce así, sobre todo si son zonas pues, recónditas, de difícil acceso o con peligro para las personas. Todo eso en constante comunicación de esas aeronaves con su centro de control para que su posición pueda ser conocida desde el centro de seguimiento de incendios en Toulouse en este caso. Bueno. Vemos aquí, por tanto, un resumen de cómo es el flujo de información entre todos los sistemas del componente global, tanto la señalización entre el satélite y los sensores de tierra, la transmisión de información desde los sensores de tierra a los elementos en vuelo, la información que transmiten los UAV, los drones, al satélite, y como toda esa información la recibimos en un sistema de comunicaciones en Vigo para distribuirla a través de un API, de unos web services, por medio de Internet, a los otros dos sistemas en otros dos países distintos. Por dar algún pequeño y espero que rápido detalle de cada uno de los elementos, ¿no? Una vez que hemos visto la visión general de cómo funciona el conjunto del sistema, tenemos por una parte los sensores en tierra, con su cámara térmica para la detección de los incendios, con una capacidad de rotación completa. La idea es que la cámara esté girando constantemente, inspeccionando el entorno y detectando aumentos repentinos y escalados, es decir, un gradiente importante, un salto importante de temperatura. En términos prácticos, por dar algunos datos, la capacidad de detección se extiende hasta casi los 2,5 kilómetros en función de la orografía del terreno, lógicamente, y con una cobertura prácticamente 360 grados. Esa misma estación también tiene un conjunto de sensores meteorológicos en la estación que capturan pues, la información de velocidad de viento, temperatura, humedad, parámetros que ya en sí mismos son relevantes, pero que en caso de incendio son más todavía para el software de predicción de evolución, de propagación del incendio. Y finalmente una tercera pieza que está en los sensores de tierra, que es el sistema de notificación vía satélite de esos incidentes que se han detectado y de la información que han capturado los sensores para enviarlos al centro de gestión de incendios en Toulouse. ¿Vale? Ese sistema es autónomo, funciona con baterías a nivel eléctrico, paneles solares e incluso con un generador eólico para suplir la carencia de electricidad. ¿Vale? En términos de los drones, una vez que esas alertas del sistema terrestre han llegado al satélite, se han transmitido al SAOP, se ejecuta el software de modelado, se predice dónde va a evolucionar el incendio, entonces es cuando se calculan las rutas para lanzar el vuelo de esos UAVs y poder confirmar, verificar si efectivamente esa predicción se va a cumplir o no. ¿De acuerdo? Además de proporcionar también, igualmente, esta información a los servicios de extinción de incendios, de emergencias en general, para que tengan datos fidedignos sin tener que acercarse demasiado a ese incendio, ¿no? Se ha utilizado un dron en principio comercial, un commercial off the shelf, que ha sido modificado por la Universidad de Porto. En este caso es un Skywalker, tiene bastante autonomía y estabilidad de vuelo. Y sobre él se han embarcado, se han incorporado nuestra SDR, una radio definida por software de la Universidad de Vigo y una antena UHF que nos va a enviar la información capturada en vuelo de vuelta al centro de control. ¿Vale? El siguiente elemento que tenemos es ese SAOP, el centro de estudio de la situación y planificación de la observación, que es desde donde se va a monitorizar todo el incendio. En primer lugar, tenemos por una parte la información que le llega desde la red de sensores en el suelo, vemos aquí a la derecha, que está constantemente proporcionando alertas, información atmosférica con los sensores que hemos comentado anteriormente, etc. Esa información alimenta un componente software llamado FireMapper, que construye un primer modelo del incendio basado pues, en la información recibida, la información así en crudo. En segundo lugar, tenemos los modelos ambientales, también aquí a la derecha. Con esos modelos ambientales y la información que ha traído el sistema terrestre, se alimenta el componente de evaluación y predicción del estado del incendio. Vale, tú ahora eres así y en función de unos modelos de evolución de incendio, creemos que vas a evolucionar de esa manera. Ese elemento, con toda esa información, predice esa evolución a corto plazo
y proporciona esa información como una entrada para el componente que tenemos aquí abajo, de planificación de trayectoria de observación. Ese era el que decíamos antes, intentará optimizar las trayectorias de vuelo del UAV para hacer una inspección detallada, bueno, un seguimiento, etcétera, etcétera, donde creemos que va a estar ese incendio. Y finalmente tenemos aquí a la izquierda los UAVs, que son los que van a rastrear el incendio, proporcionando información instantánea con pues, una alta resolución del terreno y dando pues, esa información y esas imágenes al centro de seguimiento. E incluso se habían incorporado algún pequeño sensor para complementar a los sensores de tierra. ¿Vale? Esa información no solo alimenta al mapeador de incendios, ¿vale?, que teníamos aquí, sino que va a corregir las primeras estimaciones del perímetro de fuego, ¿no?, va a detallar en función de la ubicación GPS y también va a alimentar a la planificación de la trayectoria de observación para corregir la ruta en caso de que sea necesario. Lógicamente, esta información está disponible para los usuarios de ese SAOP, de ese centro de seguimiento, para que bueno, pues puedan visualizarlo constantemente. Y finalmente, el componente al que le tenemos más cariño especial, al menos aquí en la Ubigo, que es el satélite Lume 1. Es un CubeSat, es un satélite pequeño, lo que se llama de 2 alturas, un satélite de este tamaño aproximadamente, que está orbitando a una órbita terrestre baja, unos más o menos 550 aproximadamente kilómetros por encima de nuestras cabezas. En diciembre del 22 hará 4 añitos, lo cual bueno, es una vitalidad importante para un satélite desarrollado con tan poco presupuesto, alejado lógicamente de los proyectos de la ESA y de la NASA, y tiene como cargas útiles, es decir, como electrónica embarcada, un mecanismo de comunicación máquina a máquina para la comunicación con las estaciones de tierra, los sensores, y una radio definida por software que también ha sido diseñada en la Universidad de Vigo. Realiza la inspección en la zona norte de Portugal y Galicia, aquí en el noroeste de España, y tiene pues, capacidades de comunicación que le permiten comunicarse con los sensores de tierra y también con los UAVs que habíamos comentado anteriormente. Como resumen rápido acerca de FireRS, que fue proyecto, al menos para la Ubigo, de lo que estamos haciendo en FirePopTech, que como decía al principio, se trata de extender ese seguimiento y observación del frente de fuego, pero ya en condiciones nocturnas, cuando los medios aéreos tradicionales no están disponibles, no pueden volar, y cuando pues, la seguridad de las personas está en riesgo, cuando hay que enviar a un bombero a ver en el monte cómo va a evolucionar el fuego, algo que es bueno, pues de alto riesgo para su vida. Nosotros también querríamos, antes de despedirnos, recalcar la importancia de la cooperación, de la apertura de mente, del espíritu colaborativo, que en este mundo tan globalizado pues creemos que es imprescindible para que salgan adelante proyectos como este del que acabamos de hablar. Ha sido desarrollado con personas trabajando a cientos de kilómetros de distancia, con diferentes procedencias, intereses, ámbitos de estudio, diferentes culturas, diferentes idiomas, y creemos que esa es la forma con la que bueno, las cosas salen adelante en este mundo. Y finalmente agradecer la invitación para este evento, así como la atención que nos han prestado. Lógicamente estamos a disposición para cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. A ellos dos los incorporaremos después en la mesa redonda que tendrá lugar a continuación. Creo que estáis los dos disponibles, así que os emplazamos hasta dentro de un rato. Otro de los proyectos de los que se nutre FirePopTech es GEFRECON, Gestión Forestal Conjunta con el fin de reducir el riesgo de incendios forestales en el territorio POCTEP. ¿Cómo? Pues a través de la movilización de recursos y la promoción para conseguir eso que es la gestión de los territorios forestales. Vamos a saber un poco más de este otro proyecto Germen también, del que hoy nos trae hasta aquí, con Alberto López, que es gestor de proyectos europeos de la Oficina de Energía Renovable de la Diputación de Ávila. Alberto López, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Nada, muchas gracias por la invitación. Además, estaba escuchando al compañero que me precedía y creo que son el FirePopTech como paraguas y los dos proyectos que presentamos son un ejemplo claro de la necesidad y del interés de esta cooperación.
Así como el proyecto que acaban de presentar está más centrado en las cuestiones de extinción y además desde un punto de vista tecnológico muy interesante, nosotros desde Diputación de Ávila lo que aportamos, digamos, a este proyecto FirePropTech y que interesa capitalizar es una cuestión previa, en el sentido de que estamos actuando sobre la prevención y además no desde un punto de vista tecnológico, pero que los proyectos europeos afortunadamente nos permite trabajar en este tipo de cosas porque tiene más que ver con la gestión de los recursos humanos de stakeholders que hay en el territorio e implicados en la prevención de incendios y la gestión de un territorio que muchas veces presenta dificultades locales, pero también dificultades compartidas entre los territorios con los que cooperamos. Y en este sentido, el GEFRECON, que es un proyecto de gestión forestal conjunta para prevención de incendios forestales en el marco del programa PopTech, igual que el FirePropTech, es un proyecto cuyo objetivo, es un proyecto cuyo objetivo es es un proyecto que finalizó, tenía como objetivo el promocionar acciones conjuntas que redujeran el riesgo de incendios forestales partiendo de una situación y de una realidad que compartimos buena parte de España, sobre todo en el territorio de la Raya y Portugal. El norte y el sur de España, y de ahí la selección de socios que realizamos para el desarrollo de este proyecto, el norte y el sur de España comparten una realidad de propiedad forestal que hace muy difícil la gestión. Entonces, con este proyecto lo que hemos tratado es de incluir actividades que permitan gestionar de forma conjunta lo que hasta este momento no se podía o no se estaba gestionando por distintos motivos. Os voy a dar idea de las actividades con las que iniciamos haciendo este proyecto, que fue primero unas mesas de trabajo muy interesantes en cuanto a posibilidades de gestión conjunta, en la que lo que afloraron fueron dificultades legislativas, dificultades de agrupación, dificultades de abandono del medio rural que nos estaban generando problemas para conseguir esa gestión con la vista puesta en la prevención. Y al final, nosotros antes del proyecto y durante el desarrollo de estas mesas de trabajo nos hacíamos estas preguntas. ¿Qué terrenos forestales tenemos? ¿Qué está condicionando el aprovechamiento de esos terrenos forestales? Para responder básicamente a por qué nos están aprovechando y como pregunta última, ¿por qué se producen los incendios y qué podemos hacer para reducirlo? Os voy a dar unas pinceladas de la realidad de Ávila, de la provincia de Ávila, que ya digo son extensibles a buena parte del territorio de Galicia, del resto de territorio de Castilla y León, parte de Extremadura, Andalucía y todo lo que nos toca con la frontera, o casi todo lo que nos toca con la frontera de Portugal. La provincia de Ávila, esas 800.000 hectáreas, está dividida o dispone de un 64% de superficie forestal, lo cual ya da buena cuenta, buena idea de la importancia de esta superficie forestal. Bueno, pues si analizamos la superficie forestal en la provincia, tenemos que en torno a un 35% de superficie pública de grandes parcelas. Estos montes de utilidad pública, ya sea propiedad de la Junta o de los ayuntamientos, son grandes y tienen sistemas de gestión casi incorporados por defecto, ¿vale? El hecho de que sean de titularidad pública y el hecho de que tengan esos tamaños lo facilita. El resto, la superficie privada, que cubre más o menos 2/3 de la superficie forestal, pues está dividida de esa forma. Pero si profundizamos en la realidad de la propiedad, tenemos que hay grandes parcelas, pequeñas grandes parcelas, que reúnen en torno a 170.000 hectáreas, pero muchas pequeñas parcelas que reúnen en torno a otras 160, 170.000 hectáreas de menos de 50 hectáreas. Dentro de las de menos de 5 hectáreas, si veis que el promedio que tenemos es de en torno a 1 hectárea por propietario. La dificultad o la imposibilidad de gestionar una superficie forestal de un tamaño de 1 hectárea es evidente, porque al final no hay rentabilidad posible, no hay interés posible ni siquiera por identificar qué propiedad
qué propiedad tenemos. Y esto genera muchos problemas porque al final, si veis, tenemos unas 160.000 hectáreas privadas en minifundio en las que la posibilidad de gestión tiene que pasar necesariamente por agrupación. Y de hecho ese trabajo en mesas de trabajo, esta mañana precisamente he recibido una llamada de un interés a raíz de la generación, a raíz del trabajo en este proyecto, de un interés de un municipio por constituir una junta gestora que venga a facilitar esa agrupación, porque nos va la vida en ello. O sea, 160.000 hectáreas en minifundio no tienen gestión y eso significa que antes o después se van a quemar, porque lo que nos evita los incendios forestales es la gestión que podamos incluir en esa superficie. Lo que hemos venido haciendo en el GEFRECON, con un vistazo muy rápido, es realizar distintas actuaciones que promuevan, no solo con mesas de trabajo y con identificación de posibilidades, que promuevan esa gestión forestal conjunta. Tenemos elaborado un SIG de potencial de utilización de biomasa como una de las alternativas para esa gestión forestal, que cubre todo, bueno, la zona de la raya, España y Portugal. Hemos elaborado, está todo colgado en la página web como resultados del proyecto, hemos elaborado un documento de gestión forestal conjunta, de puesta a disposición de maquinaria de forma conjunta para facilitar que pequeños propietarios o pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad económica como para disponer de determinada maquinaria forestal, pues la puedan poner de acuerdo de una forma conjunta. Hemos implementado unos planes forestales conjuntos con compra de maquinaria forestal que hemos comprado nosotros desde Diputación y que tenemos a disposición de los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, que son los que tienen estas necesidades, para realizar labores de prevención. Tenemos una herramienta elaborada por un socio gallego, ITG, en la que lo que hacemos es poner a disposición de potenciales explotadores de determinadas parcelas la agrupación de estas parcelas, favorecemos la identificación de las parcelas y favorecemos que se puedan identificar de una forma agrupada, en término municipal o en términos de una comarca, pues para que las empresas que puedan estar interesadas pudieran identificar un volumen necesario como para ponerlo en gestión. Tenemos una herramienta de sensibilización ante incendios forestales, porque la labor de sensibilización la hemos identificado y además nos ha funcionado bastante bien como una de las piezas clave como para despertar cierto interés en la realización de gestión. Tenemos elaborado distintos materiales de sensibilización para ganaderos, para turistas en zonas de alto riesgo, informando sobre las actividades prohibidas y permitidas en las épocas de alto riesgo de incendio. Hemos desarrollado un plan de formación de creación de empresas forestales con el objetivo de generar una actividad económica en torno a la gestión forestal desde múltiples puntos de vista, desde la gestión de la biomasa como una cuestión más evidente que ya he comentado, hasta la valorización, por ejemplo, de los créditos de carbono que se pudieran obtener de esto, porque entendemos que hay unos nichos de mercado importantes en el término, o sea, en el sector forestal que pueden venir a recalcar este tipo de actividades. Y por último, con esto termino, que además me sirve para vincularlo con el FirePopTech, porque es algo que nos ha abierto las posibilidades de seguir trabajando en actividades de autoprotección. La elaboración de planes de defensa municipal para prevención de riesgos, sobre todo hablando del interfaz urbano-forestal, del que en Ávila tenemos un gran número de municipios que deberían estar actuando sobre estos temas de planes de defensa. Pues hemos elaborado material de sensibilización y hemos elaborado algún curso dirigido a administraciones públicas para esto. Actividad que vamos a complementar o que estamos complementando ya con el FirePopTech. Y ya como resumen, pues terminar un poco igual que mis compañeros y diciendo lo que decía al principio. Este tipo de proyectos para nosotros desde Diputación, para un entorno rural, son unos proyectos clave. Por un lado nos permiten conocer
qué se está haciendo en otras regiones con problemas similares y por otro lado nos permite apoyar nuestro granito de arena en cuanto al el desarrollo rural y en este caso concreto la gestión forestal y la prevención de incendios forestales que es lo que nos mueve a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Hasta aquí lo que sería la presentación del proyecto para que todos entendamos qué nos trae hoy hasta este lugar. Vamos a dar paso a la mesa redonda. Si os parece, le pediría a Juan, por favor, y a Agustín que me acompañen en la mesa. Claro, tú aquí, por favor. Agustín, a continuación. Como veis, a los que acaban de intervenir y como os comentaba al principio, nos siguen acompañando aquí, así que están disponibles para hacerles preguntas. Si en algún momento tenéis alguna cuestión, no dudéis en hacerla. A lo mejor tardamos un poquito por los temas de delay y todo eso, pero no dudéis en hacerla. Voy a presentaros antes de nada a los miembros de esta mesa. Bueno, seguro que a Juan Picos, profesor en la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, muchos ya lo conocéis. Buenos días, Juan, gracias por estar aquí. Y me acompaña también en esta mesa Agustín Quesada, que él es técnico de proyectos de Cinnova. Muy buenos días, Agustín. Tenemos también, ya lo podéis ver, a Nuno Pomar, que es coordinador del CIM da Região de Coimbra. Muy buen día, Nuno, bienvenido. Buenos días y bienvenido, Nuno. Buen día, obrigado. Buenos días, muchas gracias. Revuelta, el director general de Cinnova, que vamos a esperar que en unos segundos estará con nosotros. Esta mesa redonda tiene una pregunta muy concreta por la que quería empezar. Principales retos de la cooperación entre países y buenas prácticas conseguidas. ¿Hacia dónde seguir? Es una pregunta un poco compleja, pero que seguro que es algo que, Juan, te han preguntado en numerosas ocasiones. Así que la primera pregunta va para ti. ¿Hacia dónde debemos seguir? ¿O hacia dónde crees tú que vamos a seguir? Bueno, la pregunta tiene dos partes, ¿no? Dijiste cuáles son las oportunidades o las cosas que habría que hacer en cooperación y cuáles son los resultados conseguidos. La primera parte es más fácil de responder que la segunda. Realmente, bueno, traía ahí una pequeña diapositiva, pero yo creo que no necesito ni ponerla, que ilustra exactamente, al menos en lo que sería la raya entre Galicia y norte de Portugal, la cantidad de incendios que hemos tenido en los últimos 20 años, de los que somos capaces de posicionar y de perimetrar. Solo mirando esa diapositiva todo el mundo vería que obviamente no tiene ningún sentido no plantearse la cooperación transfronteriza. Al final, lo difícil es saber, entre comillas, de quién es ese incendio. Puede haber empezado en un sitio, puede acabar en el otro, puede estar entre los dos, puede ser de uno y los bomberos del otro lado están haciendo porque no pase, pero no le importa que queme en el otro lado. Es decir, hemos tenido todo tipo de experiencias a lo largo de tantos años. Con lo cual, las posibilidades de mejorar la situación actual con cooperación transfronteriza son infinitas. ¿Qué hemos conseguido? Pues probablemente algunas cosas más sobre el papel que es en la práctica. Hay un área de intervención en 25 kilómetros desde la frontera, firmada entre los gobiernos español y portugués, que permite o permitiría que los medios pasaran de un sitio a otro. 25 kilómetros. 25 kilómetros, pero que realmente yo creo que a día de hoy no está suficientemente aprovechada. Es decir, la teoría está ahí, es fácticamente posible, pero la emergencia, durante llega el fragor de la batalla, cada uno intenta salvar todavía su ropa. Y creo que en este tipo de eventos, incendios de carácter transfronterizo, no se va a solucionar o no se va a aminorar el problema mientras los combatientes a ambos lados de la frontera no entiendan que son parte del mismo dispositivo. Y para entender que son parte del mismo dispositivo, tienen que entrenar conjuntamente, tienen que poderse comunicar de una manera ágil conjuntamente, y creo que ahí hay muchísimas cosas que conseguir en la práctica. Deberíamos ser capaces de tener, lo voy a decir así porque queda muy bien como un titular, pero tener bomberos forestales en Erasmus de un sitio a otro, es decir, que puedan hacer campañas bomberos portugueses en Galicia o en Castilla y León o en otra comunidad autónoma y viceversa. Un año te toca estar de Erasmus allí porque conocerías el dispositivo, conocerías a las personas y sería mucho más fácil ir engranando lo que la teoría nos permite.
Yo creo que ahí es infinita capacidad de mejora y no va a esperar por nosotros las circunstancias. Los incendios los estamos viendo, ellos no negocian, es decir, están en sus condiciones, estamos viendo unas intensidades, unas velocidades cada vez más importantes y por tanto está en nuestra mano ser capaz de intentar enfrentarnos en las mejores condiciones a ellos. Hacías tu referencia a la posibilidad de un Erasmus de bomberos. Claro, el Erasmus está tradicionalmente ligado a unas edades muy concretas, a una juventud. En esta mesa queríamos saber un poco también cuánto de crucial y qué puede hacer esa juventud a la hora de enfrentarse también de forma profesional a esos grandes incendios forestales. Sin cargarle la responsabilidad. No, claro. Pero mirando primero dentro del propio dispositivo, uno de los problemas que tienen ya algunos dispositivos es que fueron jóvenes y ya no lo son. Es decir, el relevo generacional. Hay necesidad de un relevo generacional en los propios dispositivos de extinción de incendios que, bueno, pues pese a que hay mucha gente vocacional que cree que eso pues, puede ser su forma de vida, realmente todavía vamos a enfrentarnos a muchos años donde vamos a tener ya personas que deben pasar a segundas actividades en los servicios y encontrar talento joven que permita también bueno, pues rejuvenecer esos dispositivos. Si salimos del dispositivo y pensamos en el territorio, pues nos encontramos que el territorio en el que ocurren estos grandes incendios suele ser un territorio bastante despoblado y cuando no está despoblado, avejentado. Y eso ya tendría que ver con conceptos más de desarrollo rural y de tener, pues rejuvenecer actividades y población en esos territorios por los que pasan incendios. Si no somos capaces de mejorar el territorio, el incendio lo tendrá disponible para sí. Y si salimos al todavía arco más grande, lo que sería la población en general, pues creo que ahí también la juventud tiene que asumir que son parte también de la solución, aunque estén lejos, ¿no? Los hábitos de consumo pueden ayudar a mejorar actividades en el medio rural. Es decir, porque estamos hablando del pastoreo como una herramienta muy interesante para prevención de incendios. Alguien tendrá que comprar la leche o comprar la carne a esos pastores, si no, no seremos capaces de mantenernos en el territorio. Nuestros hábitos de consumo, por muy alejados que estemos, también tienen impacto en los incendios. Entonces yo creo que en esas tres muñecas rusas, una dentro de la otra, podríamos ver que la juventud a lo largo de todo este discurso debería tener un papel sensibilizado, activo y además los que ya estamos, que es otro de los problemas que suele ocurrir, tenemos que dejarles el sitio. Porque en muchos casos no es un problema que la juventud no quiera, sino que nosotros tampoco somos capaces de implicarlos o de encontrarles el sitio que merecen en nuestro trabajo, en un dispositivo que cada vez es más tecnológico, cada vez es más profesional, aún todavía tendría que serlo más, y que necesita contar con los mejores y obviamente buena parte de lo mejor que tenemos en la sociedad va a venir de la juventud. Venga, luego vamos a profundizar un poco más en eso, que queremos hablar de cómo comprando un yogur podemos evitar un incendio, que es un titular fantástico de Juan, pero quería cederle la palabra ahora a Nuno, que nos está escuchando. Nuno, buen día. No sé buen día. si... Buen día. Buenos días. Perdón que dejé de oír. Perdonen, no los estoy escuchando. Ahora sí. ¿Tenéis una percepción semejante a lo que acaba de contarnos Juan sobre hacia dónde hay que seguir ahora y el papel que la juventud puede desempeñar también ahí en Portugal? Muito bom dia. Não sei se conseguem ouvir bem. Buen día. ¿Pueden oírme bien? Pues estupendo. Voy a hablar en portugués. Perdón, pero es un evento de cooperación, entonces me parece que tendríamos que usar los dos idiomas, naturalmente. Muchas gracias por la invitación, por participar en este evento que celebra el Día de la Cooperación Europeo.
Y me gustaría también enfatizar que existe un gran problema de cooperación transfronteriza en Europa, este problema, y esto nos trae una responsabilidad mayor de poder presentar más proyectos para poder reducir las brechas y nuestros problemas en la región. Me gustaría empezar por deciros enhorabuena por este evento, por reforzar la necesidad de nuestros países y de nuestras regiones para que cooperen más de forma regional y local, considerando una integración más grande, una cooperación más grande, ya sea las políticas que desenvolvemos en nuestros territorios. Por lo tanto, tenemos que realizar acciones conjuntas, más acciones conjuntas y proyectos conjuntos, considerando el desarrollo económico y social de nuestros dos mundos. Y como ya hemos dicho, nuestros territorios son bastante parecidos, los dos. Tenemos varios retos. El cambio climático, por ejemplo, que ha sido muy bien explicado por los presentadores que han venido antes de mí. Han hablado de las condiciones propicias causadas por los cambios climáticos, los incendios. En Coimbra aún estamos muy marcados por los incendios de 2017, con muchísimas víctimas. Nos ha obligado a cambiar completamente el paradigma de cuidado y de cooperación con los terrenos rurales. Pero no solo es el cambio climático, sino el cambio demográfico. Algunas regiones están perdiendo mucha población. En algunos la población no está creciendo y son vulnerables. Entonces es un gran desafío para nuestras regiones encontrar mecanismos de fijación de población en esos territorios. Y eso lo necesitamos con proyectos innovadores que dinamicen la economía, las ayudas a las pymes y que valoren los productos locales, que permitan la gestión integrada del bosque y la movilización de recursos también para esos territorios. Naturalmente, es fruto de la situación actual el desafío energético y económico. Todos estamos conscientes de la crisis tan grave internacional que estamos viviendo y necesitamos adaptarnos para intentar mitigar la crisis, creando una oportunidad para valorar la energía en nuestros territorios. Tenemos también las cuestiones de biomasa, energías renovables, y con esto se puede aportar valor a nuestros territorios. Es otra oportunidad que tenemos delante de nosotros para poder desarrollarnos. Pero por encima de todo, sí que me gustaría hacer hincapié en la necesidad de cooperación y todo el trabajo en común que estamos haciendo. Estamos involucrados en varios proyectos de cooperación y la experiencia ha sido muy rica. No solamente por todo el aprendizaje de las buenas prácticas mutuas, tenemos que aprendemos mutuamente de la capacitación en las dos regiones y también se puede dar fin a algunas desconfianzas o tal vez compartir conceptos que no conocemos. Entonces, este intercambio es fundamental para poder conocernos mejor y así podemos fiarnos más el uno del otro. Y es una piedra basilar para iniciar y desarrollar proyectos exitosos, innovadores, que puedan marcar la diferencia en nuestros territorios.
Y con este espíritu de cooperación queremos trabajar, por supuesto. Hemos hecho mucho, aún tenemos que hacer más. Nuestro objetivo es profundizar muchísimo estos proyectos de cooperación. No estamos hablando solo de proyectos Interreg. Tenemos otros proyectos europeos que podemos financiar y hasta proyectos propios. Entonces, me gustaría enfatizar de nuestro lado que estamos totalmente disponibles, estamos muy interesados en cooperar con nuestros vecinos españoles, además del resto de los vecinos europeos, porque los retos que tenemos por delante son muy ambiciosos, muy difíciles, arduos, y no hay duda de que tengamos que prepararnos en conjunto para plantarle pie a los desafíos que tenemos por delante. Es lo que quería decir. Estoy disponible para cualquier cuestión o duda. Muchísimas gracias. Gracias, Nuno. Está ya con nosotros Juan Manuel Revuelta, director general de Finnova. Vamos a darle la palabra a él. Nos va a comentar algo relacionado con precisamente ese papel de la juventud, lo que esperamos y lo que ellos podrían hacer. Juan Manuel, buenos días. Pues muy buenos días desde Málaga, desde la Feria Internacional de Green Cities y Smoving. Y me hubiera encantado pues estar con ustedes físicamente en la maravillosa Vigo, que es un territorio que nos tiene enamorados. Sin más, yo lo que voy a intentar es en este Día Internacional de la Cooperación Europea, hablar del programa Joven. No, creo que hay algún problema con la pantalla, no sé si estoy ahí, no sé si me están viendo en la pantalla, sí, pero bueno, no, me dice Connie que no. Bueno, da igual, si me están escuchando, si levantan la mano, si me están escuchando, sí, bueno, pues no tiene, pues por lo menos me escuchan. Bien, yo quería hablar de una de las prioridades. Finnova tiene 4 ejes. Una de las prioridades es la formación a jóvenes. No de ahora, de hace más de 11 años, y ya se han formado más de 1000 jóvenes con el programa Next Talent Generation. Y hoy voy a hablar de uno específico, muy interesante, y animo a todos los partners del Interreg FAIRPOCTEP que nos une aquí, que hagan el esfuerzo de intentar acoger un joven voluntario. No se puede confundir con lo que es un becario, que es otra figura también muy interesante, sino un joven voluntario. Yo sé que para muchas entidades el reto de acoger un voluntario es complejo porque hay que ponerles un ordenador, hay que tomarse la responsabilidad de mentorización y de formar, pero nosotros siempre intentamos que se dé esas oportunidades. Voy a dar algún dato que seguro que en Portugal tienen datos similares, pero permítanme que les diga que 2022 es el año europeo de la juventud. ¿Y por qué es el año europeo de la juventud? Pues fíjense, porque es uno de los sectores poblacionales que más ha sufrido en su desarrollo profesional y personal el efecto de la pandemia. Y ustedes dirán, ¿y por qué los jóvenes? Pues fíjense, todavía nos llegan jóvenes que no tienen el título porque no han podido hacer las preceptivas prácticas curriculares sin las cuales no pueden tener su título. Eso poco a poco ya se va resolviendo, pero es verdad que muchos jóvenes durante la pandemia no han podido hacer movilidad, esa movilidad internacional que en el aniversario del programa Erasmus, que estamos hablando del programa Erasmus, 35 aniversario del programa Erasmus, más de 10 millones de europeos han tenido esa maravilla de programa. Yo creo en la movilidad. Fui el primer estudiante de Derecho de mi facultad que tuvo el privilegio de estudiar en Maguncia, en Alemania. Y a mí esto me cambió la vida. Esto me permitió luego acceder a otros programas de formación. Me refiero a las famosas prácticas en las instituciones europeas, hoy denominadas Blue Book. Por el tipo de partners que nos acompañan, vinculados a la universidad, como FEUGA, por el tipo de partners que nos están escuchando,
por la Universidad de Vigo, pues sí que me permito romper una lanza a favor de estos programas. Y antes de terminaré por el más importante, que es el programa de Interreg Volunteer Youth. Déjenme que les diga en unos minutos y pongo a su disposición el programa. No está en la web, se lo dicto, es el Next Talent Generation, que es bueno, pues el próximo talento de esta generación, que es una iniciativa de la Fundación Finnova, que es nuestro programa marco de formación al talento, donde de manera gratuita intentamos informar de las oportunidades prácticas de formación vinculadas a movilidad y a la Unión Europea. ¿Por qué nos importa tanto formar a jóvenes y no jóvenes en asuntos europeos? Pues fíjense, porque España tiene un déficit de gestores en asuntos europeos. Me estoy refiriendo a un déficit de gestores jurídicos, gente que entienda la legislación, gestores en comunicación, pero también gestores en programas financieros de la Unión Europea. Desgraciadamente, España es el peor país en absorber los fondos europeos, datos de Eurostat. Nos quedan todavía unos 10.000 millones de euros sin absorber del periodo 2014-2020. En positivo, todavía podemos reprogramarlos, pero se nos junta con muy rápido 150.000 millones de euros de Next Generation, el mayor programa de recuperación económica de la historia de la humanidad, que en términos de Producto Interior Bruto es más de 12 veces lo que fue el Plan Marshall de recuperación económica de la Segunda Guerra Mundial, que se nos junta con el programa Interreg, se nos junta con las convocatorias LIFE, 5.400 millones de euros, y se nos junta con las oportunidades del programa Horizon Europe, con más de unos 120 billones con B de euros. Pero bueno, oportunidades en esta década prodigiosa de fondos hasta el año que terminará, es 2021-2027, con la regla N+3, tenemos 3 años hasta 2030. ¿Qué quiero decir? Que nos hacen falta gestores en el sector público, en el sector privado, en las asociaciones de empresarios y en las cámaras de comercio. Y, por otro lado, tenemos jóvenes. ¿Sabían ustedes que hay 912.500 españoles, bueno, españoles o no españoles, ciudadanos europeos en España que son ninis? Ninis la definición es menores de 30 años que ni estudian ni trabajan. 911.000. Permítanme que les diga un dato escalofriante. 400.000 de ellos no están inscritos como demandantes de empleo. Bueno, esto hay que hacérselo mirar. O no se fían de los servicios públicos de empleo, quizás porque tan solo el 2% de los contratos han tenido una intermediación real de los servicios públicos de empleo, o, bueno, pues hay gente que no cree en el sistema. En cualquier caso, como atisbo de esperanza, sí que me atrevo a hablar que hay un programa Garantía Juvenil que sirve tanto en Portugal como en España, y el dato triste es que muchas veces las becas que gestionan las cámaras de comercio, para el que le interese, la página web es garantiajuvenil.es, el programa PICE todos los años devuelve dinero por falta de jóvenes que quieran tener una movilidad de entre 3 y 6 meses. Nosotros estaremos encantados pro bono de ayudar a jóvenes que nos estén escuchando a venir a tener una experiencia profesional en Bruselas, no solo en Finnova, donde bueno, acogemos a jóvenes, sino también en más de 200 entidades asociadas. También hay otros programas, pero hoy no se trata de otros programas, que es Erasmus Emprendedores. Yo en este Día Europeo de la Cooperación sí que me atrevo a presentar este programa en el cual estamos encantados. Nosotros hemos acogido ya, yo creo, si no me equivoco, entre 6 y 8 jóvenes que han venido con un programa de voluntariado. Un programa de voluntariado, ¿cuál es la diferencia con una beca? Un programa de voluntariado requiere un programa de voluntariado específico. El joven no debe hacer otras cosas de la organización y elige, en este caso, un proyecto Interreg. Nosotros tenemos 4 Interreg. Tenemos el FAIPOCTEP, hemos tenido el NAPOCTEP, que es de turismo, el CILIFO, que es el proyecto padre también del FAIPOCTEP, que es el de los incendios, y por último, el proyecto de digitalización
en el campo agrícola, que es el proyecto IVA. Pues bien, muchos de estos jóvenes que han venido con Interreg han estado en nuestras oficinas de Sevilla o han estado en nuestras oficinas de Bruselas. Bueno, nos han aportado como voluntarios. Nuestra obligación es mentorizarles, formarles. Como Finnova les hemos ofrecido unos cursos que normalmente para terceros está en venta al público en Internet sobre fondos de la Unión Europea. Obviamente esos ofrecemos gratuitamente, y la mentorización de nuestros expertos en dos cosas: capitalización de resultados, todo lo que es la comunicación de los proyectos Interreg como buenas prácticas para inspirarnos en el futuro, pero también el que quiera aprender con lo que es la gestión financiera, o hemos tenido gente muy vinculada a este reto de los incendios. El reto de la gestión forestal y de los incendios en Galicia lo entienden muy bien. Es un reto que este año ha sido ya terrible para España. No recuerdo la cantidad, pero yo creo que ya debe rondar más de 100.000 hectáreas que se han devastado este verano. Pero si vemos a nivel mundial el reto, podemos hablar de una media de 350 millones de hectáreas que se queman cada año, que es el 3% de la superficie del planeta, con todo el problema que tenemos de cambio climático. Termino saludando a la Diputación de Ávila y de verdad animando, porque a mí me sorprende que muchos socios de los consorcios Interreg, bueno, pues no han acogido, quizás porque no sabían la información. Nosotros encantados de explicarles por qué es interesante acoger jóvenes. Yo creo que tenemos una obligación sagrada, que es que los jóvenes tengan una formación en su talento, que salgan de su casa, que vean el mundo con otra mirada y empoderarles en esa cooperación europea. Ahí les estaba poniendo, bueno, que entren en la contribución de la ejecución de los proyectos o en contar. Reporteros de Interreg, hablamos de comunicación. Los ámbitos, pues los ámbitos puros de Interreg: medio ambiente, educación, investigación, sanidad, transporte, energía sostenible. Las condiciones: mínimo 2 meses. En el caso de Finnova, que hemos tenido varios, nosotros preferimos de 6 meses, porque 2 meses es muy poco tiempo y genera algún tipo de problemas logísticos. En Bruselas, por ejemplo, es difícil que te alquilen una habitación para 1 mes o para 2 meses. Con 6 meses es más fácil. Reciben, hay una dotación económica que cubre gastos de vida como alojamiento y comida, y además un pago diario, una pequeña alocación de entre 18 y 32 euros. Por supuesto, hay un seguro de salud, responsabilidad de accidentes, y hay una contribución a los gastos de desplazamiento. Pero lo más importante para mí es el training y mentorización y learning by doing en lo que es un consorcio internacional, en este caso en FirePOC-TEP, con socios de primer nivel de Portugal y desde España. Y desde Málaga, lo que les quiero poner aquí, los países que son elegibles, que pueden participar, y también les ponemos aquí la página web Interreg Youth, que se gestiona desde Berlín, desde la Asociación Europea de Regiones Transfronterizas. Desde Finnova, y en nombre de Finnova y como director de Finnova, pues sí que quiero compartir el compromiso de Finnova con los jóvenes a través de Next Talent Generation, y si les hemos inspirado y si la universidad le parece inteligente que les mandemos alertas del programa PICE, pues nos encantaría que ustedes lo difundan entre sus egresados, porque fíjense, muchos de los jóvenes pues no, que terminan, egresan la facultad, no saben que tienen el derecho pues a pedir un Interreg Youth o a pedir un programa PICE en el marco de garantía juvenil. El requisito es muy fácil: haber terminado la carrera o no trabajar 24 horas. Es decir, desde que uno se egresa, en 24 horas se puede inscribir en el programa Garantía Juvenil. Desde Málaga hoy, saludos, muchísimas gracias por la oportunidad, y colaboremos todos en formar jóvenes en esos retos, en este caso de la prevención, lucha contra incendios y recuperación de espacios quemados. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Hablaba él del Interreg Volunteer Youth, y Agustín, tú entraste en Finnova con un programa similar. Agustín Quesada, buenos días, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, buenos días. Sí, yo inicié en Finova a partir de una PISE. También un poco como contó Juanma, terminé el máster en Santiago y no sabía muy bien qué hacer. Entonces empecé un programa de movilidad en Bruselas, donde inicié mis prácticas. Estuve durante 3 meses formándome pues, en gestión de proyectos europeos allí. Y recientemente me uní como técnico de proyecto, Fairprotect, y el proyecto IVA también, que depende de Interreg. Y estoy trabajando ahora en la oficina de Sevilla, pues como gestor de proyecto. Entonces, verdaderamente sí que fue una experiencia interesante y pues animo a todos a utilizar estas herramientas. Como dijo Juanma, a través del Interreg Volunteer Youth, actualmente en Finova hay, si no me equivoco, 2 voluntarios que están trabajando en proyectos Interreg y que nos han aportado pues la capacidad de cooperar con instituciones de otros países, sobre todo de Italia, porque provienen de ahí, y bueno, nos ha abierto un panorama bastante amplio para trabajar en proyectos Interreg, especialmente en Interreg Med. Una de las cosas más destacables de la intervención de Juan Manuel, o que a mí más me sorprende, es la cantidad de fondos que cada año se devuelven, y a lo mejor tiene que ver con el desconocimiento de este tipo de programas. No sé cómo llega hasta ti esa información de esa disponibilidad y si en tu entorno también estaban informados de que existen este y otros programas. La verdad es que es muy interesante. En mi caso, pues yo me enteré de casualidad a través de una cámara de comercio. Y Acércate un poco al micro, por favor, Agustín. Me enteré a través de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, que fue a través de la que hice mis prácticas. Y justo ahora que volví a Galicia me encontré con muchos compañeros del máster y estuvimos hablando sobre esto y sobre lo que estábamos haciendo, y nadie, absolutamente nadie, conocía este tipo de programas. Entonces fue un trabajo incentivarlo, a que lo busquen, que es una manera muy fácil y muy interesante de iniciar prácticas, no solo en gestión de proyectos, sino también en comunicación y en áreas mucho más técnicas, gente de comercio internacional y de derecho, por ejemplo. Entonces fue pues utilizar este tipo de herramientas que están disponibles y que son muy interesantes y que te ayudan a generar una carrera. Una pregunta más para ti y os damos paso a vosotros. ¿Crees que este programa ha sido un punto de inflexión en lo que va a ser tu carrera profesional o lo ves como pues yo lo veo como un desafío a futuro? También Juan Manuel habló del programa Erasmus, también fui parte del programa Erasmus y sí que creo que fue un gran paso. Y a partir de este programa pues espero que sea un desafío y que pueda explotar un poco más esa carrera en gestión de fondos, que me parece súper interesante. Gracias, Agustín. No sé si alguno de vosotros, de los que estáis aquí en la sala ahora, tenéis alguna pregunta, o alguien de los que nos está viendo ahora mismo, que está conectado, tiene alguna pregunta que hacer. Os recuerdo que también tenemos disponibles a Alberto y a Pedro. Creo que Juan Manuel levanta la mano. Cuando quieras, Juan Manuel. Sí, yo estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho Agustín y que le ha hecho merecedor de que después de su programa de formación en nuestras oficinas en Bruselas con una beca, bueno, pues ahora ha recibido una oferta por parte de la Fundación Finova y está trabajando en un proyecto, trabajando con un contrato ya con Seguridad Social Español en nuestras oficinas de Sevilla, en Finova Sevilla, y desde luego asignado a este proyecto. Entonces, Agustín es uno de tantos ejemplos que hemos visto en Finova de gente que ha llegado con una formación en asuntos europeos y que está trabajando en temas europeos. Fíjense que además él empezó en la parte de comunicación, en nuestro departamento de comunicación, y ahora está trabajando y formándose en el campo de gestión de proyecto, de un pedazo profesional que es su jefe, José Manuel Requena, que es un gran experto en Interreg. Bueno, y esto yo creo que es la línea que tenemos que seguir. La vía es ofrecer a los jóvenes oportunidades de formación en algo que necesitamos. Fíjense todo ese dinero. Y a riesgo de ser reiterativo, de verdad, a mí me encantaría que desde las universidades también, bueno, pues sean conscientes de la importancia de estos másters en gestión de fondos europeos, esa formación, o esos módulos en los másters. Una oportunidad profesional real. A nosotros no paran de solicitarnos de empresas consultoras, desde ayuntamientos, de asociaciones de empresarios, de grandes empresas,
gestores en fondos europeos. Y bueno, si tenemos 911.000 ninis en España, no sé el número en Portugal, pero tiene que haber también jóvenes portugueses que no estudian, no trabajan y que se pueden beneficiar de garantía juvenil. Y que, como en el caso de Agustín, pues utilicen ese programa de garantía juvenil PICE Internacionalización como una primera fase de formación para obtener un empleo, como es el caso de Agustín. Animar a todos los jóvenes que nos están escuchando porque hay oportunidades, pero como dice Agustín, hay que pedirlas. Yo creo que todo lo que sea colaborar en diseminar la información, y de nuevo, nosotros lo ponemos a su disposición, Universidad IFEUGA, encantados de compartir las alertas. También están las prácticas en las instituciones europeas, 900 prácticas que hay cada 6 meses, que eso es mejor para mí que un máster, el hacer prácticas en lo tuyo dentro de las instituciones europeas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Nuria Rodríguez, directora de Innovación y Proyectos Europeos de FEUGA, tú tenías una pregunta. Una pregunta, son dos comentarios, ¿no? O sea, por un lado, nada, reiterar lo que acaba de decir Juan. Nosotros también tenemos una muy buena experiencia con el programa. Nada, estaba comentando que simplemente por reiterar un poco lo que acaba de comentar Juanma, que nosotros también tenemos muy buena experiencia con este programa. Tuvimos también una persona incorporada en esta beca que finalmente se ha incorporado en FEUGA también en el ámbito de la gestión de proyectos europeos, con lo cual también os animo a todos, ¿no?, a aprovechar estas oportunidades, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo en que llegue la información, ¿no?, a los que tienen que ser los futuros beneficiarios y también a las organizaciones que tienen que pedir este tipo de colaboraciones. Y nada, volviendo un poco al tema de los incendios, ¿no?, un poco siguiendo lo que comentaba Juan, yo creo que un gran reto está también en la concienciación ciudadana, ¿no?, porque yo creo que hay una percepción que gran parte de la solución está en invertir más en medios de extinción, ¿no? O sea, un poco lo que se oye, ¿no?, de, bueno, han venido 5 helicópteros, pues si tuviéramos 10, pues igual ya podríamos apagarlo antes, ¿no? Y yo creo que me corrijan los expertos, ¿no?, pero hay un problema de que llega un momento que ya no podemos luchar contra el incendio con medios, porque ya los medios son el máximo que podemos tener, tenemos ya agentes muy especializados y quizás tenemos que poner más el foco en la prevención, ¿no? Y diciendo esto, la prevención, aparte de que la gente tiene que ser consciente, es un problema también político, ¿no?, de voluntad política de cambiar cosas de forma muy estructural. Y a mí eso sí que me parece un reto muy, 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 muy grande, y que es donde veo que están las grandes dificultades a la hora de abordar este problema, ¿no? ¿Cuál sería la solución para esto, o qué podemos hacer, ¿no?, para abordar esto desde la profundidad que requiere? Nada más, gracias. Este verano escuchamos mucho, cubriendo los incendios forestales, una frase que supongo que tú también habrás escuchado, que os incendios apáganse no inverno, que es algo que hemos escuchado durante mucho tiempo y está relacionado un poco con lo que decía Nuria. En muchas de tus entrevistas o de artículos, Juan, tú dices que lo que hay que hacer es intervenir en el mundo, como parte de la prevención. Sí, vamos a ver, lo que planteaba Nuria es así. La sociedad mira hacia los terrenos forestales o incluso los terrenos rústicos en general en el momento que arden. Mientras tanto, ha vivido o se puede permitir el lujo, o cree que se puede permitir el lujo de vivir de espaldas a esa realidad rústica, agraria, forestal y ganadera. Y se alerta cuando además normalmente le pillan vacaciones de verano, ocioso, y en la playa empieza a ver allí unas columnas de humo, o ve en los telediarios que eso empieza a ocupar un espacio que han dejado otras noticias. Con lo cual hay una preocupación que en muchos casos es circunstancial. Y temporal. Y muy temporal. Es estacional, es como muy es una noticia más estacional. Y la reacción ante una cosa así es una reacción muy poco reflexiva. Más aviones más grandes, y ya está. No llegaron a tiempo, tendría que haber más, y si hay 10 incendios tendría que haber 20.
aviones para que hubiera 2 en cada incendio. Esa es, digamos, una reacción, si se me permite, hasta infantil, ¿no? Que venga aquí los medios de turno, ¿no? Desde el punto de vista de los responsables políticos, pues claro, si la demanda es esa, la respuesta es muy tentadora. Comprar un avión es muy caro, pero se compra un avión. Es decir, puedo gastar 30 millones de euros en comprarme un avión. Si tengo que gastar 30 millones de euros en el modificar el territorio, me obliga muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y puede que no me salga. Sin embargo, comprar un avión es encargar. Tengo el dinero, lo encargo. Tengo el dinero porque la gente me lo pide. Eso es un círculo vicioso en el que hemos estado trabajando mucho tiempo. Hemos sido capaces de tener unos medios de extinción que aciertan el 99% de las veces con una eficacia enorme y el 1% son incapaces de hacer nada. Para que tengáis también cifras de lo que hemos calculado en Galicia, ¿no? En 30.000 incendios ocurridos entre 2010 y 2020, 30.000 incendios, el 0,01% de esos incendios, 66, son los responsables de que ardiera la mitad de la superficie. Es decir, ese 0,01% que está fuera de nuestra capacidad de extinción es el que quema la mitad de lo que tenemos. Por lo tanto, nuestros medios son eficaces el 99,99% de las veces. No podemos pedirle más eficacia, podemos gastar mucho más dinero, pero la eficacia no se puede subir ahí. Lo que hay que ser capaces es de ver qué es lo que desactiva los factores que condicionan que determinados incendios que se escapan, porque hay muchos en ese momento y no se pueden atender todos, porque se dan unas circunstancias meteorológicas adversas o porque coinciden todas las situaciones juntas, van a estar fuera de nuestra capacidad para su control. Y por mucho que sigamos gastando, no podemos seguir subiendo la eficacia, estamos al tope, estamos gastando una cantidad enorme. Y por el otro lado, apagando muy rápido determinados incendios, que probablemente lo que habría que hacer era dejarlos arder, incendios de baja intensidad, sobre todo incendios en primavera o en invierno, estarían gestionándose el combustible que después en verano nos arde en alta intensidad. Lo que se llama, en los términos técnicos, la paradoja de la extinción. Cuanto más rápido extinguimos incendios pequeños, más fácil es que tengamos un incendio grande. Porque en el fondo estamos evitando que un proceso natural que también ocurre en el medio, que son determinados incendios, reduzcan el combustible en unas condiciones favorables y no podamos combatir con ellos cuando se dan en condiciones desfavorables. Por lo tanto, volviendo a la pregunta por pasivo, una vez que casi hemos llegado al límite en cuanto a medios técnicos para el combate de incendios, lo siguiente es intentar desactivar lo que en el territorio causa eso. Y hay que ser muy valiente. Bueno, hay que ser valiente, hay que hacerlo. El problema es que siempre nos encontramos, y más en un territorio como Galicia, que el 98% del territorio es privado. Y por tanto, como es privado, también hay una especie de teima, iba a decir en la palabra gallega, una especie de asunción en la cual no deberíamos intervenir en la propiedad privada. Hay que cargarle al propietario con la responsabilidad de hacerlo, pero estamos hablando de parcelas que ya no tienen un propietario conocido. La parcela ya no tiene un dueño y el dueño, que seguirá existiendo por ahí, o su heredero, nunca sabe que esa parcela sea suya. Por lo tanto, poniendo exigencias cuando no hay nadie que las tiene que cumplir, no funciona. La única manera es tener que entrar si realmente el mantenimiento o no de la situación de esa parcela genera daños, como estamos viendo, a terceras personas o al interés general. Y ahí hay que quitarse esos remilgos, hay que ser capaz de asumir eso. ¿Significa que vamos a tener que intervenir en todos los sitios, en toda costa? También es imposible por parte de una administración. Y ahí creo que es muy bueno el trabajo que se está haciendo en FAEPOCTEP. Perdónenseme la falta de modestia, pero creo que estamos llegando a algunos resultados muy interesantes. Hay que elegir cuáles son los sitios que marcan la diferencia. Y una vez que somos capaces de detectar esos sitios que marcan la diferencia, entonces sí, vayamos allí con todo lo que podamos para, entre comillas, desactivar ese riesgo de tener incendios incontrolables en el futuro. Si los propietarios de allí hay que incentivarlos para que actúen, perfecto. Si no hay propietario y el terreno está abandonado, habrá que tomar tutela de esas parcelas para evitar un daño mayor a otros propietarios, incluso cuando limitan con esas parcelas y ellos están haciendo una buena gestión.
porque en muchos casos sí está ocurriendo que propietarios o comunidades con una gestión muy adecuada limitan con parcelas abandonadas y cuando llega el incendio ya no diferencia la energía que se adquiere o la intensidad en esas parcelas abandonadas afecta al que está haciendo buena gestión. Todo esto son razones por las cuales deberíamos ser capaces de seleccionar con criterios técnicos y científicos dónde son los sitios claves de intervenir y darnos las herramientas jurídicas y sociales para intervenir en los mismos. Teníamos una pregunta. Para que te puedan escuchar, ¿te importa acercarte a uno de los micros para que todo el mundo pueda escucharte? Muchas gracias. Vale, bueno, un poco me presento. ¿Sí? Soy técnico de la Mancomunidad de Montes de Vigo, que circunda el Ayuntamiento de Vigo y aglutina 14 comunidades de montes. En el año 17 ardió la tercera parte de los montes de Vigo, al lado de una gran ciudad, y fue lo suficientemente impactante. Llovió esa noche, fue lo que nos libró, como lo vimos en un proyecto que fuimos a ver con técnicos, y mucha gente tomó conciencia de que no es broma, porque mientras está en lugares donde hay poca gente no pasa nada, pero aquí nos llegó a la puerta de casa. Vamos a celebrar este año el 5º aniversario y de hecho todos los años hacemos el mismo ejercicio. Recordamos instituciones competentes, digo a raíz de la intervención, instituciones competentes en este tema. Xunta de Galicia en la parte forestal, Ayuntamiento en este caso de Vigo, en la parte que toca las casas, necesariamente tenemos que intervenir de alguna manera ordenada y si puede ser con la colaboración de la universidad para darle rigor a las intervenciones y no podemos perder tiempo. Son 5 años, estamos exactamente igual. Este año comentábamos en la junta directiva última que tuvimos solo estamos esperando que vuelva a pasar el siguiente. Será este año, a lo mejor no toca este año, el año que viene. Esto significa que realmente tomamos conciencia del asunto y somos quien de abordarlo. En nuestro caso, que son comunidades de montes que tienen unas lógicas, digamos, que es privada pero pública, en el sentido de que no es de nadie, sino que es de todos, estamos en disposición de esto. Estamos pidiendo, por favor, sentarse y coordinarse. Solo queremos ponernos manos a la obra y sabiendo que hace falta luego tiempo para ejecutar de la forma que nos digan los profesionales que nosotros no somos. Vamos a celebrar el 5º aniversario y estamos, creemos, muy parecido a como estábamos. Solo pedimos, por favor, que se tenga en cuenta una experiencia que será como la de 50. Pero en este caso, 300.000 personas dependen de que a lo mejor una franja que en Vigo, curiosamente, bordea toda la ciudad, arda y no sabemos con qué caos es simplemente como experiencia. Gracias. Juan, no sé si quieres contestar tú. Me gustaría también, a raíz de lo que tú acabas de comentar, preguntarle a Nuno, si nos escucha, que él hacía referencia a esos grandes incendios que también sufrieron, también ahí han pasado muchos años. Nuno, no sé si vosotros tenéis la sensación de que se puede repetir o no. Tú decías en tu intervención que ha cambiado la forma de abordar los incendios desde aquella tragedia. ¿Tú crees que se ha aprendido y han cambiado cosas para abordar los que han sucedido este año y los que estén por venir? Sim, obrigado. Sim, sim. Gracias. Claramente há antes e depois. Claramente hay un antes y un después a partir de esos incendios trágicos, como han dicho. Me gustaría subrayar lo que ya ha sido dicho. Más que apostar en los medios de combate, hay que apostar en la transformación estructural, en la prevención, el ordenamiento del territorio. Y este abordaje tarda, no es un abordaje inmediato, hace falta un trabajo de largo plazo. Y estamos estudiando la transformación del paisaje, la transformación de las áreas, la transformación del bosque. Esa intervención estructural debe ser hecha con más fuerza del 2017 hasta el presente día. Después de su pregunta, por supuesto,
nos parece que lo que ocurrió en el pasado desafortunadamente sí que se puede repetir, porque la conjuntura climática lo indica. Entonces, las olas de calor son de más en más frecuentes, vienen con más y más intensidad y, por lo tanto, eso significa que tenemos que prepararnos de manera estructural. En la región de Coimbra tenemos mucho por hacer aún, con cambios estructurales, con progreso estructural. Por supuesto, tenemos que apostar en el combate, pero aún así con una óptica de prevención, con esa perspectiva de prevención. Y aunque este año haya sido un año muy difícil también en Portugal y España, en nivel de incendios, Coimbra ha sido una región bastante afectada, de las más afectadas. Eso, perdón, de las menos afectadas, o sea, lo siento. Entonces puede ser un indicador positivo de forma cuidadosa. Entonces yo estoy seguro que en los próximos años pues tendremos incendios muy complicados. De ahí también viene la importancia de los proyectos de cooperación transfronterizos que nos permitan hacer intercambios y aprendizajes mutuos para poder capacitarnos, entender cuáles son las regiones. Andalucía, Galicia, por ejemplo, aquí tenemos mucha cooperación con esas dos regiones. En 2018 hemos hecho 2 visitas a Galicia para entender cómo la región se estaba preparando. Y hemos visto lo que ya está implementado. Ha sido un viaje en que no solamente los presidentes de la Cámara, los alcaldes de los municipios estaban presentes, y también otros personajes de gran importancia. Todo esto nos permite aumentar el grado de capacitación y entender las mejores prácticas necesarias en estas regiones punteras, pioneras. Por lo tanto, tengo que reforzar que todos estos retos destacados se unen a una capacidad que ya tenemos de cooperación, de presentar proyectos en común y trabajar los territorios de forma integrada entre los dos países. Obrigada, Nuno. No sé si quieres responder algo, Juan, pero a mí me gustaría también preguntarte, para introducir a Pedro, si tener en estos momentos herramientas como en las que ellos trabajan hubiera permitido, por ejemplo, hablando de ese incendio de la Sierra de la Culebra al que hacía referencia Alberto, o los que hemos tenido aquí en el Caurel o en Valdeorras, hubieran permitido abordar el incendio de una manera diferente y que no viéramos arder esas sierras durante tantos días, evitar esos desalojos, o ante estos grandes incendios que vosotros denomináis de sexta generación, de momento poco podemos hacer y hay que seguir todavía desarrollando tecnología? Bueno, la mala noticia es que viendo la energía, la potencia y el riesgo creciente que tenemos delante de nosotros, cuando se generan o se dan las circunstancias para tener un tipo de estos incendios, no está en nuestra mano evitar que arda y que arda pues, casi todo, ¿no? La buena noticia es que podemos evitar, podemos elegir cómo queremos que arda, con qué velocidad queremos que arda, qué zonas deben poder quedar para seguridad para las personas, incluso en los casos extremos. En los incendios normales sí podemos evitar su progresión, en los incendios extremos, bueno, pues tenemos que conformarnos con que en el caso de haber un incendio de ese tipo, la intensidad, la severidad con la que arde, el impacto que causa, sí podemos modularlo. Es como pues, la lluvia no podemos evitar que nos moje, pero podemos llevar un paraguas, no podemos evitar que deje de caer la lluvia. Un incendio, y ya digo, con estas
características con las cuales ya se nos están presentando. Y digo se nos están presentando porque no lo hemos visto todavía lo que puede llegar la naturaleza si la progresión sigue así. Tenemos que ser claros que aunque después del incendio veamos áreas buenas y malas, mejor gestionadas o peor gestionadas, ardidas, la pregunta es qué capacidad tiene de recuperación en función de cómo estaban gestionados o qué oportunidades le dio a las personas y a los medios de extinción que tuvieron que enfrentarse a esa catástrofe si estuvieran de una manera u otra. La tecnología, claro que suma. Conocer, anticipar comportamientos, ser capaz de actualizar el estado de la vegetación es básico para intentar saber qué es lo que puede llegar a pasar. Como estamos trabajando también en FIPOTEP, ser capaz de simular miles de incendios que no han pasado, pero intentar testar qué pasaría si se dieran esas circunstancias, pues ahí la tecnología, como en cualquier ámbito, nos está ayudando. No obstante, por muchos computadores, simuladores, satélites, drones que tengamos, al territorio hay que bajar. La guerra no se gana sin infantería. El resto va a ayudar, pero vamos a tener que intervenir en el territorio, y intervenir en territorio significa manejar la vegetación, comernos la vegetación, que nuestros animales se coman la vegetación, quemar nosotros anticipadamente la vegetación. Las manos las vamos a tener que manchar igual. Ahora bien, la información nos va a permitir ser mucho más eficaces ahí y anticipar problemas que después nos van a dar oportunidades en el momento de ocurrir esos incendios. Quería hacer una pregunta a Alberto, que nos está esperando, al hilo de lo que comentaba Juan. Alberto, tú en tu alocución hablabas de la necesidad de crear empresas forestales, que tiene un poco que ver con la intervención a la que hacía referencia Juan. ¿Qué tipo de empresas? ¿Cómo estáis intentando fijar territorio desde vuestra Diputación? Un segundín. Efectivamente, una de las soluciones la apuntaba Juan. Al final, nos tenemos que comer parte de la vegetación, comer los productos que se generen aquí, calentarnos con la biomasa que se genera en el monte, etcétera, etcétera, significa significa generar un trabajo en un espacio o un formato de trabajo no deslocalizable, porque el recurso está en el monte y por tanto hay que intentar atraer a gente al monte y al entorno rural. La forma de atraerlo es también generar una actividad económica. Evidentemente podemos estar hablando de lo romántico del medio rural, pero el medio rural es duro y solo vamos a conseguir que venga gente ofreciendo alternativas reales, viables y atractivas en cuanto a posibilidades de generación de actividad económica. ¿Qué estamos nosotros haciendo para eso? Pues bueno, más allá de estas labores de formación que os comentaba que hemos hecho en el proyecto GEFRECON, con la que intentar dar idea de qué actividades se pueden desarrollar, pues tenemos distintas líneas de ayuda propias y de otros organismos, Junta de Castilla y León y demás, para promocionar la generación de actividad económica en el medio. Tenemos una actividad relacionada con lo que comentaba Juanma sobre programas de garantía juvenil, con los cuales formar y promocionar que vengan que se genere actividad y que se generen empresas por parte de jóvenes inscritos en este programa de garantía juvenil. Tenemos alguna línea de ayuda especialmente dedicada a inversiones desarrolladas en la provincia que pueden venir a apoyar a este tipo de empresas y demás. O sea que en definitiva creo que tenemos un reto importante que puede acabar, que debe acabar interfiriendo y mejorando la prevención de incendios, que es el desarrollo rural. Y el desarrollo rural pasa, ya digo, necesariamente por ofrecer alternativas de empleo y alternativas interesantes para mucha gente, generando actividades que realmente, pues bueno, son rentables, son viables y que, por ejemplo, con el proyecto FirePopTech pues nos ha permitido también ver experiencias en otros sitios que están funcionando bien, no sin esfuerzo, pero están funcionando bien.
Muchas gracias. Para ir concluyendo, no sé si alguien tiene alguna pregunta aquí en la sala o alguien a través de la vídeo tiene alguna pregunta que hacer. Pues Juan, volvemos a ti. Hay una parte que no nos va a dar tiempo a tratar, pero de la que sí que hemos mencionado, que tiene que ver con la concienciación de la población. Y hay una frase tuya que a mí me encanta, ahora que estamos tan pendientes de nuestro consumo y se ha hablado aquí del consumo local, es algo así como que el yogur que vayamos a comprar hoy puede apagar un incendio y evitarlo. Sí, es un poco una manera de resumir eso que intentaba contar al principio de cómo si nos sensibiliza después de un verano como este la problemática de los incendios, que después, una vez acabadas las vacaciones, volvamos a nuestra ciudad de origen en muchos casos, desde ahí todavía podemos estar realizando una labor, obviamente algo menor que estar allí en el propio medio trabajando en él, pero ayudando al que está haciéndolo, ¿no? Cuando vamos al lineal y tenemos que tomar nuestras elecciones de consumo, que son muy complicadas y además para eso vale el marketing, para que nos pongan colores bonitos y sean capaces de atraer nuestra atención, tenemos que tener suficiente conocimiento e información para incorporar a esa elección hacia dónde acaba yendo nuestro dinero que estamos metiendo en ese consumo. Podemos encontrarnos dos yogures aparentemente iguales, con las mismas características, incluso un envoltorio parecido, pero con uno pues puedo estar fomentando pues la leche importada de Dinamarca, por decirlo así, de algún motivo, y por otro puede ser leche producida en prados en una de las zonas de montaña que me ha preocupado que ardiera, pues en Caurel o en Culebra o en algunos otros sitios. Si somos capaces de ir cuadrando esa ecuación, acabamos trasladando el mensaje de que estamos dispuestos en nuestro hábito de compra a trasladar dinero a la prevención. Si somos capaces de mantener actividades económicas viables en el medio rural con producciones primarias, fundamentalmente de alimentos, pero cada vez más hay cosméticos, hay una serie de aspectos que podemos ser quien de primar, indirectamente estaremos facilitando que haya personas en el medio y que estén gestionando un medio y lo haga menos tendente a poder arder en alta intensidad. Con lo cual la línea, solo tenemos que ser capaces de seguir esa historia que tiene el yogur detrás para ser capaz de tomar una buena decisión y que además una decisión que nos, entre comillas, nos reconcilie con la preocupación que vivimos cuando en verano vimos los incendios forestales. Hay una frase tuya que voy a utilizar, me la voy a apropiar a modo de conclusión, que es: no es lo mismo vivir en el rural que vivir del rural, que viene un poco... Exactamente, y eso nos está pasando también en zonas donde decimos, bueno, aquí no hay un problema de que descenda la población, la fachada atlántica, pero la población que vive aquí no vive por fuera de su jardín, no gestiona el medio alrededor de su casa, solo está en su casa y de su casa se desplaza al trabajo. Por lo tanto, a veces no es solo un problema de eso, de cuánta gente vive, sino que la gente realmente está interviniendo un medio que de otra manera, por la propia dinámica natural, acabará generando un escenario complicado para incendios forestales. Gracias, Juan. En estos más de 2 años que lleva el proyecto en marcha, habéis tenido varias jornadas de trabajo, la última hace muy poquito, a finales del mes de junio. Os queríamos invitar ahora que veáis... septiembre, de las últimas. Os queríamos invitar ahora que veáis un pequeño resumen de qué consisten esas jornadas. En ella creo que pusisteis sobre la mesa los objetivos ya alcanzados, cosas que hemos hablado aquí, y los próximos pasos a dar. Y además hicisteis una salida de campo muy interesante de uno de esos incendios que más nos ha marcado en Galicia en los últimos años, en el de Chan de Brito, en el que explicasteis un poco cómo se formó ese incendio y las consecuencias terribles que tuvo con la muerte de 2 mujeres. Os invitamos a que veáis ahora esas 2 pequeñas piezas audiovisuales.
Obrigado. Obrigado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.